Regresamos y como dijimos hace unos instantes, ingresamos en la segunda hora del noticiero de este viernes y vamos a conversar, ya lo tenemos conectado en línea del otro lado, Carlos Abad. Él es integrante del secretariado de UTEP, de la Unión de Trabajadores de Economías Populares y de la Federación Pesquera Argentina, y vamos a conversar justamente con motivo de este canoazo que se realizó frente al Congreso en el día de ayer, para reclamar por una ley pesquera que integre y también que eleve el piso justamente de derechos y de igualdad en relación a esta industria para pescadores, vamos a decirle, del sector minorista. Pero para hablar con propiedad y justamente con sentido y todo lo que esto repercute y cuáles son los objetivos de este proyecto de ley, lo tenemos a Carlos Abad del otro lado, a quien le damos la bienvenida. Mi nombre es Diego González y esta es una nueva edición del Noticiero. Buen día, Diego. Buen día a todo el equipo. Efectivamente, como lo contás, venimos del canoazo ayer. Muy bien. Contanos un poquito también la génesis del reclamo, si querés, y bueno, justamente cómo fue esta actividad que se realizó en el día de ayer, jueves, en la ciudad de Buenos Aires. Bien, el reclamo es como, digamos, el reclamo de este caso del sector de la pesca artesanal, es como tantos otros, digamos, del universo de la economía popular, que viene siendo representado, digamos, en términos sindicales por la UTEP, y de hecho se da en el marco de la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo, que desde la UTEP dimos a conocer con una gran movilización el pasado 1 de mayo, ahí en la 9 de julio, y de ahí, digamos, una de aquellas iniciativas de la ley, propuesta legislativa, era esta, la de pesca artesanal, y de eso se trató la jornada de ayer, de una jornada de impulso, digamos, y de respaldo a la Ley Nacional de Pesca Artesanal y la necesidad de que sea tratada en el Parlamento argentino para dotar de derechos, empezar a dotar de derechos a un sector del trabajo, a un sector productor de alimentos en Argentina, a una actividad ancestral que hoy se encuentra siendo víctima de niveles de explotación, de invisibilidad, de falta de cualquier tipo de política pública de fortalecimiento y siendo criminalizada también por el grado de informalidad, ¿no? Así que de eso se trató la jornadita de ayer. Qué jornadita, jornadaza, nos mandamos, hicimos un histórico canoazo en el Congreso de la Nación, y canoazo justamente le dimos ese nombre porque se trató de de llenar de contenido identitario, digamos, simbólico de este sector tan característico, esta jornada de lucha que decimos para nosotros. Así que estuvo lleno de embarcaciones de río, de mallas, de boyas, y por supuesto la presencia de casi 30 organizaciones de pescadores artesanales, cooperativas, núcleos organizativos, asociaciones de distinto tipo, siendo parte de esta jornada, de todo el territorio nacional. Carlos, además, bueno, esto de jornadita no puede ser denominado de esa forma porque además se hizo venta justamente de los productos que sacan de las aguas y vendieron más de 8.000 kilos de pescado. Sí, se vendieron más de 8.000 kilos. Lo mismo pasó el año pasado, cuando llevamos adelante un pescadazo, el primer pescadazo que se hizo frente al Congreso. Se vendieron 15 toneladas de pescados en 3 horas y media. Y eso pone de manifiesto, digamos, y en el actual momento, escenario de crisis social y económica, la necesidad, digamos, de nuestro pueblo de acceder a un alimento sano, a un precio sano, de calidad y a un precio justo, y al mismo tiempo la necesidad de los productores, de los laburantes, de recibir un pago digno por su trabajo, que es lo que no viene sucediendo, y es por eso que llevamos adelante la actividad con esta venta, para poner de relieve la situación, digamos, asfixiante en la que se encuentran, que tiene que ver con la intermediación en la cadena, ¿no?, de comercialización del pescado de río, donde nosotros decimos, es un modelo parasitario. A los compañeros les pagan los frigoríficos, que son un puñado de empresarios, no más de 15, en las 3 provincias que tienen permiso de exportación, que son Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, que le pagan. Hoy están pagando, para que te des una idea, mirá, una boga, digamos,
Un ejemplo, en criollo para que se entienda. Sí. Una boga. Al compañero que se pasó 12 horas a la noche laburando y saca, no sé, 10 pescaditos, la boga al kilo se le paga 100 pesos. Ahora, yo te invito, porque nos pasó efectivamente, y de paso yo vivo acá en Barrio El Pozo, Santa Fe, enfrente de un Walmart o Chango Más, ahora se llama. Sí. Vos vas a las góndolas, te invito a cualquier góndola, cualquier cadena de las conocidas, y no encontrás, y ese mismo pescado lo encontrás a 1.700 pesos el kilo, 17 veces más, en algunos casos 10, en algunos casos 15. Bueno, ¿qué pasa ahí en el medio? ¿Viste? Sí. Entonces tenemos las familias argentinas, digamos que no pueden parar el plato por un precio irrisorio, y los pescadores, que son los verdaderos laburantes, los productores de alimentos, recibiendo un pago de miseria. Sí, que de hecho, Entonces, perdón, Carlos, de hecho, muchas veces sucede que uno dice, ¿por qué no se consume frutos del mar, por así denominar, o pescado? Y uno de los motivos principales que escuché en esta infinidad de veces que se hace la pregunta es por el precio, porque es muy caro consumir pescado. Pero bien lo que estás diciendo representa todo lo contrario, es decir, es accesible, lo que pasa que hay una cadena de intermediarios que elevan el precio hasta, como bien dijiste, 17 veces su precio original. yo te voy a decir por qué no se consume pescado en Argentina. ¿Sabes por qué se consume pescado? En Argentina se exporta, primero, es el único país del mundo que exporta pescado salvaje, es decir, sacado del río, laguna y no de un criadero. Segundo, ya no hay ningún país que haga eso. En segundo lugar, del volumen que se saca de río, se exporta el 80% del recurso, se exporta a Bolivia, a Colombia, a Brasil y a otros países. El 20% solamente queda en el mercado interno, y por supuesto con un precio anclado al de exportación, ¿se Alba- entiende? Pretenden ganar lo mismo adentro del país con la mesa de los argentinos que lo ganan afuera en dólares. Entonces, claro, dicen, no, en Argentina no se consume pescado. No, no es que no se consume pescado, es que estás cobrándole a un precio dolarizado a la mesa de los argentinos. Nosotros entendemos eso, y era uno de los puntos fuertes de la ley. Nosotros proponemos en la ley la creación de un registro nacional de la pesca artesanal, que no existe hasta acá. Registro Nacional de la Pesca Artesanal. Proponemos la creación de terminales pesqueras, que son plantas de procesamiento, de elaboración, de agregado de valor, de acopio, de comercialización, para el fortalecimiento de las organizaciones de la pesca artesanal, y un fondo de fomento para el fortalecimiento a la producción cooperativa de la pesca artesanal, porque fortaleciendo la producción cooperativa de la pesca artesanal, también fortaleces y elevás los índices de consumo internos, fortaleces un mercado interno. Primero, la mesa de los argentinos, es lo que nosotros planteamos. Hola. Sí, sí, te estoy escuchando. Justo Ah, estaba pensando, digo, en este sentido, para quienes por ahí a veces critican la participación del Estado, en todo lo que mencionás del mercado, no hay ningún tipo de participación desde el Estado, desde un gobierno para regular. Directamente esto está al libre mercado y justamente a estas como máximo 15 empresas, compañías o nombres que bien decís que regulan y marcan la cancha, por así decirlo. Sí, por supuesto. Nosotros, digo, en algunos puntos hay cierta connivencia entre la política de Estados y estos sectores, cámaras de empresarios frigoríficos. Nosotros, a fuerza de lucha y de organización, a esa fuerza de capital que tienen las empresas, lo ponemos la fuerza de organización de los compañeros y las compañeras que nos venimos organizando. Digo, lo que se vio ayer es como la punta del iceberg, digamos, porque lo hicimos en Capital Federal. Pero esa organización, ese proceso de organización de la pesca artesanal se viene repitiendo en toda la costa del Paraná. Se están levantando todas las asambleas de pescadores de miles de familias humildes que vienen sufriendo a costa de sostener la felicidad de 15 tipos. ¿Viste? Entonces, ese proceso de organización va a suceder, y la política de Estados van a aparecer, tienen que aparecer, eh, porque de eso se trata, ¿no? Son miles y miles de familias sufriendo una situación, digamos, eh, a la que están siendo arrastradas por la falta de la ausencia de política pública, digamos, que reconozca primero. Hay que reconocer la existencia del sector, y eso es lo que plantea la ley. Reconocer la existencia del sector y la importancia, porque aparte, la pesca artesanal es una actividad ancestral en el mundo, Sí. ancestral, y que no da
al medio ambiente, que son prácticas manuales, son mallas, anzuelos, no daña al medio ambiente. Lo que sí daña al medio ambiente es la voracidad empresaria que quiere sacar hasta el último pescadito, no importa la medida que tenga, porque se vende igual. Y si no es para comer al plato, tamaño plato que le llaman en los restaurantes, Sí. digamos, de la creme, será para alimentos balanceados o para, no sé, harina de pescado. Esa voracidad empresaria es la que va a destruir el medio ambiente. Los compañeros y las compañeras, la pesca artesanal existe hace siglos, ¿bien? Sí. Entonces hay que fortalecer esa actividad, reconocer a sus trabajadores y trabajadoras, dotarlos de regulación que tiene que ver, por ejemplo, con esta política de permisos, de un registro, digamos, formal, como tiene que ser, para empezar a reconocer cierto piso de derechos sociales y laborales. Esa es la lucha que estamos encarnando desde la UTEP, desde este sindicato que venimos construyendo con mucho sacrificio, digamos, para intentar expresar y potenciar las voces de millones de argentinos que hoy se encuentran desplazados del sistema formal del trabajo y que tienen que autoinventarse el trabajo, casi siempre en situación y en condiciones de precariedad y de invisibilización en las distintas ramas de la vida, ¿no? Sí. La UTEP representa un sinfín de ramas de la economía popular. Esta es una, la de producción de alimentos. Y fíjate qué importante. Digamos, tenemos 18 millones de pobres en Argentina. Millones de familias que no pueden parar la olla. Y al mismo tiempo tenemos un sector con la potencia de alimentar esa mesa a los argentinos y los asfixiamos. Y no lo reconocemos. Y no lo fortalecemos. Entonces, claramente, no es el modelo de país que queremos. Bien. Toquemos un modelo de país que genere empleo. Muy bien. Carlos, estamos conversando justamente con Carlos Abad, integrante del secretariado de UTEP, de la Unión de Trabajadores de Economías Populares y de la Federación Pesquera Argentina, justamente contándonos un poco de en qué consiste y cómo fue esta presentación justamente con el canoazo y esta presentación del proyecto de Ley Nacional de Pesca Artesanal. Ahora, como para ir finalizando, Carlos, yo te pregunto, nosotros desde el común de la sociedad, más allá de acompañar el reclamo, visibilizarlo, difundir y compartir, ¿cómo podemos intervenir en el día a día nosotros como para decir, bueno, se compra en determinados lugares, qué hay que hacer, cómo apoyamos esta lucha y esta iniciativa justamente que ustedes tienen? En principio, digamos, la lucha, nosotros entendemos que siempre que hay una victoria en términos sociales y políticos, digamos, es porque hay primero una victoria cultural. Entonces, lo primero que debemos hacer es empatizar, ¿no?, con el otro. Digo, en momentos de tanto medio de comunicación denostando, sin conocimiento, sin, digamos, pruebas reales a los pobres, ¿no? Hay una maquinaria de medios que se dedica a denostar a la gente humilde que está luchando por un pedacito de derecho. Entonces, primero es empatizar con el otro. Primero es reconocerlo también como laburante, pero sin derechos, sin formalidad. Y segundo, empatizar también implica quizá hacer un esfuercito y comprar en la pescadería de barrio, pescarle al pescador conocido, al laburante digamos, de la costa, en el caso de que se tenga, y evitar comprar en las cadenas grandes de las multinacionales, digamos, que son las que justamente asfixian a nuestros compañeros y compañeras. Y por supuesto, alentar toda aquella, digamos, política pública de fortalecimiento del sector, ¿no?, de herramientas de trabajo, de condiciones de trabajo, y que se apruebe la ley. Que se apruebe la ley, porque eso va a ser un paraguas, un plafón para nosotros para ir a dar la batalla donde también hay que darla, que están los nichos, donde se ha escondido siempre esta política, digamos, de desplazamiento, que son en las provincias. Después de la ley nacional, vamos por las leyes provinciales y las ordenanzas municipales y comunales en cada caso. Carlos, estaba pensando y digo, la pregunta que te voy a hacer ahora debería haberla hecho al inicio de la conversación, así que pido las disculpas del caso, pero la pesca artesanal, digamos, es una práctica milenaria, como bien lo dijiste. Digo, ¿no había ninguna ley, nada que le proteja, que regule, que cree una normativa, nada previo? Sí, hay leyes, pero que ponen el epicentro en otro lugar y no es en la dignidad del trabajo.
En todo caso, nosotros planteamos que hay que renovar las leyes, y sobre todo en este marco de crisis social, ¿no?, que vive el país, estos altos índices de desempleo y de pobreza. Hay que lograr legislaciones, digamos, que estén en sintonía con la realidad que vive el país, Sin dudas. y que pongan el epicentro, digamos, y sobre todo en este caso, ¿no?, que pongan el epicentro no ya en la rentabilidad empresaria, o no ya 100% en la rentabilidad empresaria, sino en la dignidad del trabajo. Entonces, es por eso que esta ley tiene un carácter y una perspectiva de resguardar, tiene una perspectiva sindical, de resguardar ciertos pisitos de dignidad de los trabajadores. Bien. Es eso, hay que renovar las legislaciones. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. No sé si te quedó algo en el tintero como para mencionar, como para que no te quede afuera. Aprovechá y queremos, obviamente, como siempre decimos, dejar abierto el micrófono para cualquier novedad. Ojalá siempre que sea en el futuro alguna buena noticia. Generalmente son reclamos, cosas que hay que difundir y dar a conocer porque algo no está bien o algo no está pasando o se presentan proyectos para mejorar la vida de la sociedad. Así que si te quedó algo en el tintero quieras mencionar, por supuesto que el micrófono está abierto del noticiero y de Punto Cero. No, en principio agradecerles a ustedes por el espacio y por la escucha distendida, digamos, que sirve siempre para profundizar. Y en tercer lugar, digamos, y no simplemente porque sea parte del Secretariado Nacional de la UTEP, pero efectivamente la UTEP se ha consolidado como una herramienta gremial y sindical, que de a poquito vamos formalizando, digamos que es trinchera de millones de argentinos y de argentinas, y que es una herramienta valiosísima que intenta gremializar a todos los que nunca tuvieron voz. Bien, entonces sacarme el sombrero con tantos compañeros y compañeras, militantes y dirigentes de este sindicato que está haciendo historia no solamente en Argentina, sino en el mundo. Muy bien, muchísimas gracias, fue clarísimo todo lo que compartió y a quien agradecemos obviamente por su tiempo y por la claridad en los conceptos y habernos relatado cuál fue esta problemática y cuál es este escenario de cara a la presentación del proyecto de Ley Nacional de Pesca Artesanal. Así que le agradecemos a Carlos Abad, te saludamos, te deseamos un buen fin de semana y ojalá que las noticias próximas sean más que buenas. Muchas gracias, un abrazo gigante y gracias por el espacio. Muy bien, tuvimos la palabra entonces de Carlos Abad, integrante del secretariado de UTEP, de la Unión de Trabajadores de Economías Populares y también de la Federación Pesquera Argentina. Nosotros lo que vamos a aprovechar ahora es a ir a un flash informativo, una canción para levantar esta jornada de viernes y ya en instantes nomás, en un par de minutitos, cerramos esta edición del noticiero número 58 con los últimos contenidos que nos quedaron ahí pendientes para contarles. Ganancias más altas. El gobierno modifica el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de dependencia. La medida entra en vigencia la semana próxima. Recuperación federal. En todo el país se crearon 71.000 puestos de trabajo, principalmente en el sector privado de la construcción, de los servicios y en el industrial. El crecimiento está comparado con las cifras prepandémicas. Jóvenes en peligro. La próxima semana habrá debate en el Senado de Estados Unidos sobre el control de armas, porque los tiroteos son la principal causa de muerte en menores de edad. Solamente en el año 2020, 45.000 personas fueron asesinadas o se suicidaron con armas de fuego en Estados Unidos. Pequeño gigante. Diego Schwartzman venció a Grigor Dimitrov 6-3, 6-1 y 6-2 y avanzó a octavos de final de Roland Garros. Jugaría el domingo frente a Novak Djokovic, que este viernes vence a Bedene. Copados y sin copa. Racing perdió como local 1-0 ante River Plate de Uruguay y se despidió de la Copa Sudamericana. Unión pasó de ronda con goleada 4-0 a Junior de Barranquilla. Y Boca Juniors clasificó primero en la Copa Libertadores gracias al 1-0 sobre Deportivo Cali.